El timbre sonó como un trueno en la quietud de mi apartamento. Me sobresalté casi derramando el café que sostenía. Era una noche fría en Madrid, y lo último que esperaba era una interrupción mientras cuidaba a Lucía, la hija de 5 años de mi vecina Clara. Me acerqué a la puerta con Lucía siguiéndome de cerca, abrazando su muñeca favorita. Al abrir, me quedé sin aliento. Frente a mí estaba una mujer que no había visto antes, pero cuyos rasgos me resultaban extrañamente familiares. Su cabello negro caía como una cascada sobre sus hombros, y sus ojos, oscuros y profundos, parecían guardar un secreto que me atraía y me intimidaba al mismo tiempo. Hola, soy Min-hee, dijo con un acento suave, mezcla de precisión coreana y un español aprendido con esfuerzo. Soy la hermana de Clara. Vine a buscar a Lucía. No supe qué responder. Clara nunca había mencionado a una hermana. Miré a Lucía, que corrió hacia Min-hee con una sonrisa radiante, gritando «Tía Hee». La escena era cálida, pero algo en la mirada de Min-hee me hizo sentir que mi vida, de alguna manera, acababa de dar un giro irrevocable. Me presenté como Sofía, la vecina que ayudaba a Clara con Lucía cuando ella trabajaba turnos largos en el hospital. Min-hee asintió, pero su atención estaba en Lucía, a quien alzó en brazos con una ternura que contrastaba con la intensidad de su expresión. ¿Te importa si me quedo un rato?, preguntó, y aunque su tono era casual, había una chispa en sus ojos que me hizo decir que sí sin pensarlo. Esa noche, mientras Lucía jugaba en la sala, Min-hee y yo hablamos. Me contó que había llegado de Seúl hacía apenas una semana. Había dejado atrás una vida que, según sus palabras, se sentía como una jaula. No dio detalles, pero su voz temblaba al hablar de su pasado. Yo, por mi parte, compartí que trabajaba como ilustradora freelance, viviendo una vida sencilla, pero cómoda en el barrio de Chamberí. La conversación fluyó como si nos conociéramos de siempre, pero cada palabra suya parecía cargada de algo más, algo no dicho. Cuando se despidió, llevándose a Lucía de la mano, me dejó con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera tocado una parte de mí que no sabía que existía. Los días siguientes fueron un torbellino. Min-hee empezó a aparecer más a menudo, siempre con la excusa de visitar a Lucía o ayudar a Clara. Pero cada vez que estaba cerca, el aire se cargaba de una electricidad que no podía ignorar. Yo, que siempre me había considerado una persona racional, comencé a buscar excusas para cruzarme con ella, ofrecerle un café, preguntarle por trivialidades, cualquier cosa que me permitiera estar a su lado. Una tarde, mientras paseábamos por el Parque del Retiro, Min-hee me confesó algo que me dejó helada. En Corea, no podía ser yo misma, dijo mirando el lago donde los botes flotaban tranquilamente. Mi familia, ellos tienen expectativas. Una mujer debe casarse, tener hijos, seguir el camino trazado. Pero yo no encajo en ese molde. Sus palabras resonaron en mí. Había crecido en una familia tradicional española, donde nadie hablaba abiertamente de la orientación sexual. Aunque Madrid era una ciudad abierta, yo siempre había evadido esa parte de mí, escondiéndola bajo capas de normalidad. Pero con Min-hee, esas capas comenzaron a desmoronarse. ¿Y aquí?, pregunté casi en un susurro. ¿Puedes ser tú misma aquí? Ella me miró y por un momento el mundo entero pareció detenerse. No lo sé, Sofía. Pero contigo siento que podría intentarlo. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a casa bajo la lluvia, nuestras manos se rozaron. No fue un accidente. Ella entrelazó sus dedos con los míos, y aunque no dijimos nada, supe que algo había comenzado. Algo hermoso, pero también aterrador. Los días se convirtieron en semanas y nuestra conexión creció. Min-hee me hablaba de su vida en Seúl, de la presión de su familia, de cómo había huido a España buscando libertad.
Yo le conté sobre mis propios miedos, sobre cómo nunca había tenido el valor de admitir, ni siquiera a mí misma, que me gustaban las mujeres. Cada conversación era como desenterrar una parte de nosotras que había estado oculta demasiado tiempo. Pero no todo era perfecto. Clara, la hermana de Minji, comenzó a sospechar. Una noche, mientras cenábamos en su casa, noté su mirada fría cuando Minji y yo nos reíamos demasiado cerca la una de la otra. Minji, ¿cuándo piensas volver a Corea? Preguntó Clara de repente, su tono cortante. Minji se tensó. No lo sé, Clara. Me gusta estar aquí. Con Lucía y con Sofía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara no dijo nada más, pero supe que algo se había roto. La tensión entre las hermanas creció y con ella, mi propio miedo. ¿Y si esto era un error? ¿Y si Minji decidía volver a Corea? ¿Y si yo no era lo suficientemente valiente para enfrentar lo que sentía? Una noche Minji me invitó a su pequeño apartamento. Había preparado bulgogi, un plato coreano que llenó la habitación de un aroma cálido y especiado. Comimos, reímos y por primera vez nos besamos. Fue un beso tímido pero lleno de promesas. Sin embargo, cuando me fui a casa, no pude dormir. La felicidad se mezclaba con el temor. Sabía que este amor tan frágil y nuevo enfrentaría pruebas que ninguna de las dos podía prever. Al día siguiente Clara me confrontó. Sofía, ¿qué está pasando entre tú y mi hermana? Preguntó, su voz temblando de ira y preocupación. No quiero que Lucía crezca en un ambiente confuso. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron darme cuenta de algo, no podía seguir escondiéndome. Por primera vez sentí que tenía algo por lo que luchar. Minji no era solo una aventura, ella era la verdad que había estado evitando toda mi vida. Esa noche fui a buscar a Minji. La encontré en el parque, bajo el mismo árbol donde nos habíamos conocido. No quiero esconderme más, le dije, mi voz quebrándose. Pero tengo miedo. No sé si estoy lista para esto. Ella tomó mi mano, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Sofía, yo también tengo miedo. Pero si estamos juntas, creo que podemos enfrentarlo todo. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Estábamos a punto de embarcarnos en un camino lleno de desafíos, pero también de esperanza. Porque a veces el amor no es solo una chispa, es una revolución. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Minji y yo comenzamos a vernos en secreto, robando momentos en cafés escondidos de Malasaña o en paseos nocturnos por la Gran Vía. Cada encuentro era una mezcla de euforia y cautela, como si estuviéramos bailando en la cuerda floja. Sabíamos que Clara no aprobaba lo nuestro, aunque nunca lo dijo directamente después de aquella cena tensa. Su silencio era peor que cualquier grito, era un recordatorio constante de que nuestro amor, aunque puro, no era bienvenido en su mundo. Una tarde, mientras compartíamos un helado en la Plaza Mayor, Minji me habló más sobre su vida en Corea. Su familia era estricta, arraigada en tradiciones que no dejaban espacio para alguien como ella. Cuando les dije que no quería casarme con el hombre que eligieron para mí, mi madre dejó de hablarme durante meses, confesó, mirando el suelo. Mi padre dijo que era una vergüenza para la familia. Por eso vine aquí. Clara fue la única que me apoyó, al menos al principio. Sus palabras me rompieron el corazón. Quise abrazarla, pero estábamos en público, y aunque Madrid era una ciudad progresista, aún sentía el peso de las miradas. En cambio, apreté su mano bajo la mesa, esperando que entendiera lo que no podía decir en voz alta. ¿Y tú, Sofía? Preguntó, sus ojos buscando los míos. ¿Qué te detiene?
¿Por qué sientes que debes esconderte? No supe cómo responder. Siempre había sido la niña buena de mi familia, la que nunca cuestionaba, la que seguía las reglas. Mis padres, aunque amorosos, eran conservadores. Nunca había hablado con ellos sobre mi orientación sexual, porque una parte de mí temía decepcionarlos. Pero con Minji, esa parte comenzaba a desvanecerse. Ella me hacía querer ser valiente. Esa noche decidimos arriesgarnos. Fuimos a un bar de Chueca, el corazón del Madrid Tiki. El lugar estaba lleno de vida, luces de neón, risas, parejas bailando sin miedo. Por primera vez nos tomamos de la mano en público, y aunque mi corazón latía con fuerza, también sentía una libertad que nunca había experimentado. Bailamos, reímos y por un momento el mundo exterior dejó de existir. Pero la realidad siempre encuentra la manera de irrumpir. Al día siguiente Clara me llamó. Su voz estaba cargada de una furia contenida. Sofía, vi las fotos que subiste a Instagram, dijo, refiriéndose a una historia que publiqué sin pensar, donde se veía a Minji y a mí riendo en el bar. ¿Qué estás haciendo? Esto no es un juego. Lucía no debería estar expuesta a esto. Intenté explicarme, pero Clara no quiso escuchar. Colgó, dejándome con un nudo en el estómago. Cuando le conté a Minji, ella se quedó en silencio, su rostro ensombrecido por la culpa. Tal vez deberíamos ser más discretas, dijo finalmente. No quiero causar problemas entre tú y Clara. Ni entre Clara y yo. No, respondí sorprendida por mi propia firmeza. No voy a esconderme por ella. Ni por nadie. Minji me miró con una mezcla de asombro y admiración. Pero también había miedo en sus ojos, y supe que ella también estaba luchando con sus propios demonios. Los días siguientes fueron un desafío. Clara comenzó a evitarme, y cuando nos cruzábamos en el edificio apenas me miraba. Lucía, sin embargo, seguía siendo la misma niña dulce, ajena a las tensiones de los adultos. Una tarde, mientras la cuidaba, me preguntó: Sofía, ¿por qué mi mamá está tan seria? ¿Hice algo malo? Le aseguré que no, que los adultos a veces tienen problemas que los niños no pueden entender. Pero sus palabras me pesaron. No quería que Lucía sufriera por nuestra culpa. Decidí hablar con Clara. Fui a su apartamento armada con un ramo de flores como ofrenda de paz. Cuando abrió la puerta, su expresión era dura, pero me dejó pasar. Clara, no quiero que esto nos separe, dije tratando de mantener la calma. Minji y yo nos queremos. Pero eso no significa que queramos hacerte daño. Ella suspiró frotándose las sienes. No es tan simple, Sofía. En Corea, estas cosas no son aceptadas. Minji ya ha sufrido mucho. No quiero que sufra más. Y no quiero que Lucía crezca en un mundo donde la juzguen por esto. Sus palabras eran un eco de mis propios miedos, pero también me hicieron darme cuenta de algo: Clara no estaba en contra de nosotras por odio, sino por miedo. Miedo por su hermana, por su hija, por lo que el mundo podía pensar. Prometí que hablaríamos más, que encontraríamos una manera de hacer que esto funcionara. Pero cuando salí de su apartamento, no estaba segura de si lo creía. Esa noche Minji y yo nos sentamos en mi balcón, mirando las luces de Madrid. ¿Crees que algún día será más fácil? Pregunté. Ella sonrió, pero había tristeza en su mirada. No lo sé. Pero mientras estemos juntas, creo que podemos enfrentar cualquier cosa. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de que nuestro amor, aunque hermoso, venía con un costo. Y ese costo estaba a punto de hacerse más evidente.
La tensión con Clara no disminuyó, pero Minji y yo decidimos seguir adelante, aferrándonos a los pequeños momentos de felicidad que encontrábamos. Nos volvimos expertas en evitar los temas difíciles, centrándonos en las cosas que nos hacían reír, las series coreanas que Minji me obligaba a ver, los dibujos que yo hacía de ella cuando no miraba, las noches en que cocinábamos juntas, mezclando recetas españolas y coreanas en un caos delicioso. Pero el mundo no nos dejaba olvidar. Una mañana, mientras desayunábamos en una cafetería cerca de mi apartamento, un grupo de turistas coreanos entró. Minji se tensó de inmediato, sus manos apretando la taza de café. ¿Los conoces? Pregunté notando su incomodidad. No, pero podrían conocer a mi familia, susurró. En Seúl, todos están conectados de alguna manera. Intenté tranquilizarla, pero su ansiedad era contagiosa. Por primera vez entendí lo que significaba para ella vivir bajo la sombra de su pasado. Aunque estaba a miles de kilómetros de Corea, el peso de su cultura la seguía como una nube. Esa noche Minji recibió un correo electrónico de su madre. No me dejó leerlo, pero vi cómo sus manos temblaban mientras lo abría. Cuando terminó, cerró el portátil con fuerza y se quedó en silencio. ¿Qué pasa? Pregunté acercándome. Quieren que vuelva, dijo finalmente, su voz apenas audible. Dicen que mi padre está enfermo. Que es mi deber estar con ellos. Mi corazón se hundió. Sabía que Minji amaba a su familia, a pesar de todo. Pero también sabía lo que significaría volver, renunciar a la libertad que había encontrado, renunciar a nosotras. ¿Qué vas a hacer? Pregunté temiendo la respuesta. No lo sé, Sofía. No quiero ir, pero es mi familia. Esa noche dormimos abrazadas, pero ninguna de las dos dijo mucho. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sabía que Minji estaba luchando entre su amor por mí y su sentido del deber. Y yo por mi parte no sabía cómo ayudarla sin sentir que la estaba presionando. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa. Intentábamos actuar como si nada hubiera cambiado, pero la sombra del correo de su madre estaba siempre presente. Una tarde, mientras paseábamos por el templo de Devot, Minji se detuvo frente al estanque, mirando el reflejo del templo en el agua. Sofía, ¿alguna vez has sentido que no perteneces a ningún lugar? Preguntó. Asentí. Antes de conocerte sentía que vivía a medias. Como si una parte de mí estuviera siempre escondida. Ella sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Contigo siento que puedo ser yo misma. Pero no sé si eso es suficiente. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron fuerza. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados mientras ella luchaba sola. Esa noche hablé con Clara. Le conté sobre el correo, sobre el miedo de Minji, sobre lo que significaba para nosotras. Clara, sé que no apruebas lo nuestro, pero ella te necesita. Eres su hermana. Por favor, ayúdala a decidir. Clara me miró durante un largo rato antes de hablar. No es que no lo apruebe, Sofía. Es que tengo miedo por ella. En Corea, las cosas son diferentes. Si vuelve, no sé si podrá soportar la presión. Entonces ayúdame a convencerla de que se quede, supliqué. No por mí, sino por ella. Clara prometió intentarlo, pero no estaba segura de cuánto peso tendrían sus palabras. Mientras tanto, Minji comenzó a actuar de manera más distante, como si estuviera preparándose para lo inevitable. Cada día que pasaba, sentía que la estaba perdiendo. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino en mi apartamento, Minji rompió el silencio.
He decidido ir a Corea, dijo su voz firme pero quebradiza. Solo por unas semanas. Necesito ver a mi padre, cerrar ese capítulo. Intenté mantener la calma, pero mi corazón se rompió. ¿Y nosotras? Pregunté. Ella tomó mi mano, sus dedos fríos contra los míos. Volveré, Sofía. Te lo prometo. Pero necesito hacer esto. Asentí, aunque no estaba segura de creerle. Esa noche nos abrazamos con una intensidad que sabía a despedida. Y mientras la veía dormir, no pude evitar preguntarme si nuestro amor sería suficiente para sobrevivir a la distancia, a la cultura, a todo lo que nos separaba. El día que Minji se fue, el cielo de Madrid estaba gris, como si reflejara mi estado de ánimo. La acompañé al aeropuerto, intentando mantener una sonrisa mientras cargaba su maleta. Ella estaba callada, sus ojos fijos en el suelo, como si mirarme fuera a romperla. Volveré pronto, dijo mientras nos despedíamos en la terminal. Espérame, Sofía. Asentí, pero cuando el avión despegó sentí que una parte de mí se iba con ella. Los días siguientes fueron un vacío. Intenté llenarlos con trabajo, con paseos, con cualquier cosa que me distrajera, pero todo me recordaba a Minji, el parque donde nos conocimos, el café donde compartimos nuestro primer beso, incluso el aroma del bulgogi que aún parecía impregnado en mi apartamento. Clara, sorprendentemente, se convirtió en mi apoyo. Una noche, mientras cuidaba a Lucía, me invitó a tomar un café en su cocina. Sé que estás sufriendo, dijo, su tono más suave de lo habitual. Minji siempre ha sido así, impulsiva pero leal. Si dijo que volverá, lo hará. Intenté creerle, cada día sin noticias de Minji era una prueba de mi paciencia. Ella me escribía mensajes cortos, diciéndome que estaba bien, que su padre estaba mejor, pero sus palabras carecían de la calidez de antes. Empecé a temer que Corea la estuviera reclamando, que las expectativas de su familia fueran más fuertes que nuestro amor. Una semana después, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Minji, pero su voz sonaba diferente, cargada de una urgencia que me heló la sangre. Sofía, necesito que vengas, dijo casi suplicando. No puedo explicarlo por teléfono, pero te necesito aquí. Sin pensarlo dos veces, compré un billete a Seúl. No sabía qué me esperaba, pero la idea de perder a Minji era más aterradora que cualquier incertidumbre. Cuando llegué a Corea, el contraste con Madrid me golpeó como una bofetada. Las calles de Seúl eran un caos ordenado, llenas de luces y sonidos que me abrumaban. Minji me esperaba en el aeropuerto, y cuando la vi corrí a abrazarla, sin importarme las miradas de los extraños. Gracias por venir, susurró, sus ojos llenos de lágrimas. Me llevó a un pequeño café en Gangnam, donde finalmente me contó la verdad. Su padre no solo estaba enfermo, estaba intentando obligarla a quedarse en Corea, a casarse con un hombre de una familia influyente. Su madre la había manipulado emocionalmente, diciéndole que era la única manera de salvar el honor de la familia. No quiero hacerlo, Sofía, dijo, su voz temblando. Pero no sé cómo escapar de esto sin destruirlos. Por primera vez vi a Minji vulnerable, atrapada entre su amor por su familia y su deseo de ser libre. Le tomé la mano, decidida a no dejarla sola en esto. No estás sola, le dije. Vamos a encontrar una manera. Esa noche conocí a su familia. Su madre era una mujer elegante pero fría, que apenas me miró. Su padre, aunque débil por la enfermedad, tenía una presencia imponente. La cena fue tensa, llena de silencios incómodos y frases cortantes en coreano que no entendía. Minji traducía lo mínimo, pero supe que estaban discutiendo sobre su futuro.
Al día siguiente Min-hee me llevó a un templo en las afueras de Seúl. Mientras caminábamos entre los árboles, me confesó que había tomado una decisión. No voy a casarme, dijo, su voz firme por primera vez en días. Pero necesito que mi familia lo acepte. Y para eso, necesito que me vean como soy. Le propuse un plan arriesgado, hablar con su familia, no como una hija obediente sino como la mujer fuerte y libre que era. Ella dudó pero al final aceptó. Esa noche, reunimos a su familia en su casa. Min-hee habló con una valentía que me dejó sin palabras, contándoles sobre su vida, sus sueños y sobre mí. No estoy aquí para avergonzarlos, dijo, mirando a su madre a los ojos. Pero no puedo vivir una mentira. Amo a Sofía, y eso no va a cambiar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su madre se levantó y salió de la habitación. Su padre, sin embargo, la miró con una mezcla de dolor y respeto. Necesito tiempo, dijo finalmente. Pero no quiero perderte, Min-hee. No fue una victoria completa, pero fue un comienzo. Esa noche, mientras dormíamos en un pequeño hostal, Min-hee me abrazó con una intensidad que no había sentido antes. Gracias por estar aquí, susurró. No sé qué habría hecho sin ti. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero por primera vez sentí que podíamos enfrentarlo juntas. Regresamos a Madrid con una mezcla de alivio y ansiedad. Min-hee había enfrentado a su familia, pero la reacción de su madre seguía pesando sobre ella. Durante el vuelo apenas hablamos, pero su mano nunca soltó la mía. Cuando aterrizamos, Madrid nos recibió con un sol brillante, como si la ciudad estuviera celebrando nuestro regreso. Clara nos esperaba en el aeropuerto con Lucía. La niña corrió hacia nosotras, abrazándonos con una alegría que disipó parte de la tensión. Clara, sin embargo, estaba más reservada. ¿Cómo fue todo?, preguntó mirando a Min-hee. Difícil, respondió ella. Pero necesario. Clara asintió y aunque no dijo mucho, supe que estaba intentando entender. Los días siguientes fueron un intento de volver a la normalidad. Min-hee se mudó oficialmente a mi apartamento y comenzamos a construir una vida juntas. Decoramos el espacio con fotos de nuestros viajes, plantas que ella insistía en cuidar, y pequeños recuerdos de Corea y España que representaban nuestra unión. Pero la normalidad era una ilusión frágil. Una noche recibimos una carta de la madre de Min-hee. Era corta, escrita en un tono formal que contrastaba con la calidez de nuestras vidas. Decía que respetaba la decisión de Min-hee, pero que necesitaba tiempo para aceptarla. También pedía que no regresara a Corea por un tiempo para evitar habladurías. Min-hee leyó la carta en silencio y cuando terminó, la dejó sobre la mesa con un suspiro. Es más de lo que esperaba, dijo aunque su voz estaba cargada de tristeza. Pero duele. Intenté consolarla, pero sabía que no había palabras que pudieran llenar el vacío que su familia había dejado. En cambio, le propuse algo, un viaje juntas, lejos de todo, para recordarnos por qué valía la pena luchar. Elegimos Granada. La ciudad, con sus calles empedradas y la majestuosa Alhambra, parecía el lugar perfecto para sanar. Caminamos de la mano por el Albaicín, compartimos tapas en bares llenos de vida, y por primera vez en semanas, Min-hee sonrió sin reservas. Una noche, mientras mirábamos la Alhambra iluminada desde el mirador de San Nicolás, me besó bajo las estrellas. Sofía, contigo siento que puedo ser libre, dijo, sus ojos brillando. Gracias por no rendirte conmigo. Ese viaje marcó un punto de inflexión. Cuando regresamos a Madrid, Min-hee parecía más ligera, como si hubiera dejado atrás parte de su dolor. Comenzó a trabajar en una galería de arte en Chueca,
usando su amor por la cultura coreana para organizar exposiciones que mezclaban lo tradicional con lo moderno. Yo por mi parte empecé a ilustrar una novela gráfica basada en nuestra historia, un proyecto que me llenaba de orgullo y miedo a partes iguales. Pero justo cuando pensábamos que las cosas estaban mejorando, Clara nos dio una noticia que lo cambió todo. Había decidido mudarse a Barcelona con Lucía. Su nuevo trabajo en un hospital allí era una gran oportunidad, pero también significaba que Minji perdería el contacto diario con su sobrina, la niña que había sido el puente entre nosotras. No quiero irme sin que hagas las paces con ella, le dije a Minji una noche, mientras preparábamos la cena. Lucía te adora. Y Clara creo que está empezando a entender. Minji asintió, pero supe que la idea de confrontar a su hermana de nuevo la aterraba. Decidimos organizar una cena de despedida en mi apartamento, un intento de cerrar heridas antes de que se fueran. Preparé tortilla española, Minji hizo kimchi, y Lucía decoró la mesa con dibujos que había hecho para nosotras. La cena comenzó tensa, pero Lucía, con su inocencia, rompió el hielo. Tía Ji, ¿vendrás a vernos a Barcelona? Preguntó, sus ojos llenos de esperanza. Minji sonrió, pero vi las lágrimas que intentaba ocultar. Claro, pequeña. Siempre. Clara, que había estado callada, finalmente habló. Minji, nunca quise que sintieras que no te apoyaba. Solo quiero lo mejor para ti y para Lucía. Y creo que Sofía es parte de eso. Fue un momento pequeño pero significativo. No borró el pasado, pero abrió la puerta a un futuro donde quizás, algún día, podríamos ser una familia. Cuando Clara y Lucía se fueron, Minji y yo nos quedamos en el balcón, mirando las luces de Madrid. ¿Crees que algún día todo será más fácil? Pregunté. Ella me abrazó, su calor contra el frío de la noche. No lo sé. Pero contigo todo vale la pena. Con Clara y Lucía en Barcelona, nuestra vida en Madrid tomó un ritmo diferente. Minji y yo nos adaptamos a la rutina de una pareja, con sus altibajos, sus risas y sus pequeños conflictos. Aprendimos a negociar el espacio en el armario, a reírnos de nuestras diferencias culturales, y a encontrar consuelo en los momentos de duda. Pero aunque éramos felices, siempre había una sombra, la distancia con la familia de Minji y la incertidumbre sobre nuestro futuro. Una mañana, mientras trabajaba en mi novela gráfica, Minji entró al estudio con una noticia inesperada. Mi madre quiere venir a Madrid, dijo, su voz temblando de nerviosismo. Dice que quiere conocerte. Me quedé sin palabras. La idea de conocer a la mujer que había causado tanto dolor a Minji me llenaba de ansiedad, pero también de esperanza. Quizás, solo quizás, podríamos construir un puente. Prepararnos para la visita fue como prepararnos para una tormenta. Limpiamos el apartamento hasta que brillaba, planeamos un itinerario que mostrara lo mejor de Madrid, y practicamos respuestas a las preguntas incómodas que sabíamos que vendrían. Cuando llegó el día, estaba tan nerviosa que apenas podía sostener un vaso de agua. La madre de Minji, So-jin, era exactamente como la había imaginado, elegante, reservada, con una mirada que parecía atravesarme. Pero también había algo en ella que no esperaba, una tristeza profunda, como si cargara el peso de años de decisiones difíciles. La primera cena fue incómoda. So-jin hablaba poco y cuando lo hacía, era en coreano, dejando a Minji como traductora. Intenté ser amable ofreciendo historias sobre mi trabajo y mi vida en Madrid, pero sus respuestas eran cortas, casi frías. Minji, por su parte, estaba tensa, tratando de mantener la paz. El segundo día fue diferente. Llevé a So-jin y a Minji al Museo del Prado, pensando que el arte podría ser un lenguaje universal.
Mientras observábamos las meninas de Velázquez, Soo-jin habló por primera vez sin que Min-hee tuviera que traducir. Min-hee siempre amó el arte, dijo en un español lento pero claro. En Corea nunca tuvo tiempo para esto. Estoy contenta de que aquí pueda hacerlo. Fue un pequeño gesto pero significativo. Durante los días siguientes, Soo-jin comenzó a abrirse. Nos contó sobre su vida en Seúl, sobre las presiones de ser una madre en una sociedad que exigía perfección. Admitió que había sido dura con Min-hee porque quería protegerla, pero que ahora veía que su hija era más feliz de lo que nunca había sido en Corea. Una noche mientras compartíamos una cena en un restaurante de lavapiés, Soo-jin me miró directamente a los ojos. Sofía, entiendo todo sobre tu relación con mi hija, dijo. Pero veo que la haces feliz. Y eso es suficiente para mí. Min-hee lloró, y yo también. No era una aceptación total, pero era un paso enorme. Cuando Soo-jin regresó a Corea, nos dejó con una promesa: volvería, y esta vez traería al padre de Min-hee. Los meses siguientes fueron los más felices de nuestra vida. Mi novela gráfica fue publicada, y aunque no fue un éxito rotundo, recibió críticas cálidas que me llenaron de orgullo. Min-hee por su parte organizó una exposición en su galería que atrajo a artistas de toda Europa, mezclando la estética coreana con la vibrante energía de Madrid. Pero la felicidad nunca dura para siempre. Una noche recibimos una llamada de Clara. Lucía había tenido un accidente en la escuela y estaba en el hospital. Sin dudarlo, tomamos el primer tren a Barcelona. Cuando llegamos encontramos a Clara destrozada, pero Lucía afortunadamente solo tenía un brazo roto. Mientras esperábamos en el hospital, Clara me tomó del brazo. Gracias por estar aquí, dijo. Y gracias por cuidar de mi hermana. Fue un momento de reconciliación, uno que selló nuestra relación como familia. Cuando Lucía salió del hospital pasamos una semana en Barcelona, riendo, explorando, y prometiéndonos visitarnos más a menudo. De regreso en Madrid, Min-hee y yo nos sentamos en nuestro balcón, mirando las estrellas. ¿Sabes?, dijo ella. Nunca pensé que podría tener esto, una familia que me acepta, una vida que amo, y a ti. La abracé sintiendo que por primera vez todo estaba en su lugar. El tiempo pasó y con él nuestra vida se asentó en una rutina que era todo menos ordinaria. Min-hee y yo encontramos un equilibrio entre nuestras pasiones, nuestras familias y nuestro amor. Pero la vida, como siempre, tenía formas de sorprendernos. Un año después de la visita de Soo-jin, recibimos una invitación inesperada: la boda de una prima de Min-hee en Seúl. Era la primera vez que su familia la invitaba a un evento importante desde que había dejado Corea. Pero la invitación venía con una condición: debía asistir sola. No voy a ir sin ti, dijo Min-hee, arrojando la carta sobre la mesa. Si no te aceptan, no me aceptan a mí. Aunque su determinación me conmovió, también sabía lo mucho que significaba su familia para ella. Después de muchas discusiones, decidimos ir juntas, sin importar las consecuencias. Compramos los billetes y nos preparamos para lo que sabíamos sería un viaje lleno de desafíos. Seúl nos recibió con una mezcla de familiaridad y extrañeza. La ciudad había cambiado desde mi última visita, pero la tensión en el aire era la misma. La familia de Min-hee nos recibió con cortesía, pero había una distancia palpable. Durante la boda nos sentamos en una mesa apartada, y aunque Min-hee sonreía, podía ver el dolor en sus ojos. El punto de inflexión llegó durante el banquete. La prima de Min-hee, una joven de espíritu libre que había estudiado en Estados Unidos, se acercó a nosotras. Min-hee, no sabes cuánto me alegra que estés aquí, dijo abrazándola.
Y tú, Sofía, gracias por hacerla tan feliz. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Poco a poco otros miembros de la familia se acercaron, curiosos, algunos con preguntas, otros con sonrisas tímidas. No fue una aceptación total, pero fue un comienzo. El padre de Minji, que se había recuperado de su enfermedad, incluso me dio un apretón de manos antes de irnos. No entiendo todo, dijo en un español torpe. Pero quiero que mi hija sea feliz. Cuando regresamos a Madrid, algo había cambiado. Minji estaba más ligera, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Decidimos celebrar nuestro segundo aniversario en la playa de Valencia, donde alquilamos una pequeña casa frente al mar. Allí, bajo un cielo lleno de estrellas, Minji me tomó de la mano. Sofía, quiero pasar el resto de mi vida contigo, dijo, sacando un anillo sencillo pero hermoso. No sé si el mundo estará de nuestro lado, pero sé que contigo puedo enfrentarlo todo. Lloré, reí, y dije que sí. No fue una propuesta tradicional, pero fue perfecta para nosotras. Cuando regresamos a Madrid, organizamos una pequeña ceremonia con Clara, Lucía, y algunos amigos cercanos. No fue una boda legal, pero fue un compromiso, un juramento de que nuestro amor sería más fuerte que cualquier obstáculo. Los años siguientes trajeron desafíos, pero también alegrías. Mi novela gráfica se convirtió en un pequeño éxito, y Minji abrió su propia galería de arte. Clara y Lucía se convirtieron en parte de nuestra vida, visitándonos a menudo en Madrid. Incluso la familia de Minji comenzó a visitarnos, poco a poco aceptando nuestra relación. Una noche, mientras mirábamos las luces de Madrid desde nuestro balcón, Minji me abrazó. Nunca imaginé que mi vida podría ser así, dijo. Gracias por aparecer en ella. Sonreí sintiendo que todo el dolor, las luchas y las lágrimas habían valido la pena. Porque al final nuestro amor no solo nos había cambiado a nosotras, había tocado a todos los que nos rodeaban, demostrando que incluso en un mundo lleno de prejuicios, el amor siempre encuentra una manera de brillar. Y así, bajo las estrellas de Madrid, supe que sin importar lo que viniera, lo enfrentaríamos juntas. Porque nuestro amor no era solo una historia, era una revolución, una que había comenzado el día en que estaba cuidando a la hija de mi vecina, y su hermana apareció cambiando todo para siempre.